Buenas tardes, hoy es 9 de marzo, un día muy especial con esta convocatoria que tuve como no sé, como un impulso muy del corazón para convocarles a ustedes a este encuentro. Un encuentro muy especial porque tiene que ver, obvio, sí, vamos a hablar, ustedes me van a escuchar hablar desde la medicina antroposófica, un poco me van a escuchar desde la imagen de quién es el ser humano, pero luego voy a tocar un poco, y lo digo desde ahora, que esto lo voy a hacer de una manera muy sencilla, no es una profundización en el tema, y quiero que ustedes también puedan ser benévolos en ese proceso, los que saben de antroposofía me lo vean con buenos ojos porque no estoy haciendo una conferencia de profundización en un tema de género, ni de lo femenino ni de lo masculino, entonces lo voy a tomar en una generalidad. Eso quiero decirlo de antemano por respeto a los contenidos que obviamente son muy profundos de la medicina antroposófica, de la antroposofía, por ese lado. Y por otro lado, solamente quiero decirles de entrada, eh, hice más o menos una retrospectiva. Si uno ha escuchado, no sé, 650 biografías, no recuerdo ya cuántas puedo haber escuchado en años, y siempre lo que pienso y lo que siento y lo que agradezco es decir, cada ser humano es increíble como es el héroe de su propia historia. Sí, somos heroínas de nuestra historia, héroes de nuestra historia, y cada biografía y cada historia debería de ser contada. Es digna de ser contada. Así que con esta mirada también de lo que para cada uno de nosotros significa escuchar algo de otra vida, de otro ser humano, es obvio que lo escuchamos con mucho interés, con tanto respeto, y sentimos, y espero que para ustedes también sea así, como una veneración hacia lo humano al ver la fuerza interior que se puede llegar a tener. Muy bien, esto quería también decirlo, y también quería contarles que las personas que ustedes van a escuchar están hiladas de alguna manera, obvio, a mi vida, por unas circunstancias que a veces parecieran coincidencias, pero que uno sabe que no lo fueron, que todo es perfecto y que siempre llegan las personas que deben llegar a la vida de uno. Y yo muy brevemente les voy a enumerar las personas que luego ellas se van a presentar. Está con nosotros Jacqueline Ibargüen, está eh, con nosotros Virginia Hernández, Luciomara Marín y Gloria Elena Rondón. 4 mujeres que han estado en mi vida y que están en mi vida, y que de alguna manera llegaron sin que yo me lo esperara. Muy en lo que les puedo contar en pequeñito, la primera que llegó a mi vida de estas personas fue Jackie y Virginia. Cuando en el año 1999-2000 regresé a Cali y me pregunté qué voy a hacer, y me contesté, voy a ser maestra de arte y voy a abrir un taller de arte. Y comencé a buscar un lugar para poner ese taller de arte. Eh, para los que no me conocen, pues además mi nombre es Luz Miriam Triviño, que no lo dije al principio, soy médica de aquí de Cali, graduada en Cali, soy colombiana, por supuesto, y entonces en un momento de mi vida dejé de ejercer medicina después de 8 años y me fui a estudiar arte a Bogotá, y luego llegué a estudiar arte, y ahí es donde empata esta historia, cuando busco el lugar para hacer algo. Y encuentro una casa en un barrio precioso de Cali, ¿no? Es un barrio que es declarado patrimonio en este momento, y ahí está una casita muy bella, casita que se Mm. llamaba Una Rosa. Y esa casita estaba, esa persona dueña de esa casita, estaba además vendiendo todo porque ella se sabía que se tenía que ir, ella lo va a contar después,
Y yo fui a ver qué era lo que estaban como vendiendo y la casa la estaban alquilando. Y la persona que me atendió no fue Virginia, sino que fue Jackie. Entonces, cuando me atiende Jackie, yo quedo impactada con Jackie, con su desparpajo, su espontaneidad, su inteligencia, esa mujer que era capaz de, mejor dicho, demostrar todo lo que Virginia seguramente le había dicho que podía mostrar y de decirle a uno que todo era maravilloso y uno quedaba ya diciendo, listo, súper, me quedo con la casa, me llevo todo. Y esta me sorprendió mucho, Jackie, y luego conocí obviamente a Virginia y alquilé su casa. Esta es la historia como empieza yo conocer a Virginia y a Jackie. Jackie después va a contar qué hacía en la casa de Virginia y luego cómo fue que siguió en mi vida y hoy dónde está y todo. Y años después del taller, cuando seguí con mi taller, yo estaba buscando una persona que me ayudara en el taller y apareció Xiomara. Desde que Ujú. la primera vez le dije a Jackie, Jackie, esta es la chica que quiero en mi taller. Esta es, ya no busco más, esta es la persona. Porque uno tiene que también confiar en la intuición cuando conoce las personas. Y ahí está Xiomara, una chica que ya se va a presentar, artista plástica, y que me acompañó durante muchos años en el taller de arte. Y la historia, obviamente, implica el haber sido mamá, haber tenido a Esteban y haber pensado qué es lo que vamos a hacer para la educación de Esteban, cuando yo no quería un colegio convencional, tradicional en Cali. Y llegamos entonces por cosas de la vida con una persona que está aquí presente. eh, Llegamos a un restaurante y el amigo de nosotros que estaba con nosotros se para espontáneamente y dice, ay, hola, ¿cómo estás? Y saluda a alguien que estaba con chicos y cuando se sienta dice, el colegio para Esteban donde esta mujer es maestra y era Catalina Hoyos, la que estaba ahí está presente y así se van uniendo los hilos y las historias y llegamos al colegio Waldorf Luis Horacio Gómez y allí entonces cuando nuestro hijo cumple los añitos para pasar a la transición, aparece una mujer muy especial que es Gloria Elena Almodóvar, maestra de mi hijo, a nuestro hijo, durante varios años, toda la primaria. Y ya también va a contar su historia. Bienvenidas ustedes cuatro, bienvenidas todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy y también todas las personas que nos van a ver en algún momento en nuestro canal, en mi canal de YouTube con mi nombre, lo pueden encontrar, lo pueden compartir con las personas para que nos escuchemos en estas historias de hoy y en algunos contenidos que vamos a ir caminando. Yo voy a empezar con un escrito de alguien muy famoso, muy conocido, y voy a decirles primero el escrito. Dice así, el hombre y la mujer. El hombre es la más elevada de las criaturas. La mujer es la más sublime de los ideales. Dios hace para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta, el altar santifica. El hombre es el cerebro, la mujer el corazón. El cerebro produce la luz, el corazón el amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es un genio, la mujer un ángel. El genio es inconmensurable, el ángel indefinible. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer, la extrema virtud. La gloria manifiesta grandeza. La virtud manifiesta divinidad. El hombre tiene supremacía y la mujer preferencia. La supremacía representa fuerza. La preferencia representa el derecho. El hombre es fuerte por la razón. La mujer es invencible por la lágrima.
La razón convence, la lágrima conmueve. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer de todos los martirios. El heroísmo ennoblece, el martirio sublima. El hombre es el código, la mujer el evangelio. El código corrige, el evangelio perfecciona. El hombre es un templo y la mujer un sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos hincamos. El hombre es un océano, la mujer un lago. El océano tiene la perla que lo embellece, el lago tiene la poesía que lo deslumbra. El hombre es el águila que vuela, la mujer el ruiseñor que canta. Volar es dominar el espacio, cantar es conquistar el alma. El hombre tiene un farol, la conciencia. La mujer tiene una estrella, la esperanza. El farol guía, la esperanza salva. Así, el hombre está situado donde termina la tierra, la mujer donde empieza el cielo. De Víctor Hugo. Muy bien, así que yo quiero empezar o continuar esta charla llevándoles a ustedes por lo más sencillo que yo puedo decir de quién es el ser humano desde nuestra perspectiva de la filosofía antroposófica, esta cosmovisión que es eh, basada en los lineamientos, pensamientos de un filósofo llamado Rudolf Steiner, que crea esta forma de estimular al ser humano a pensar, porque finalmente eso es lo que quiere todo filósofo, que pensemos. Así que estos son los pensamientos que logro decirlos de alguna manera sencilla, espero, para ustedes en esa imagen que tenemos del ser humano desde esta cosmovisión. El ser humano, todos los seres humanos, somos devenidos en un desarrollo evolutivo. Ese desarrollo evolutivo de ese devenir de fuerzas cósmicas, de fuerzas espirituales, de cada jerarquía espiritual, de cada proceso, iniciando siempre con ese proceso de calor, el proceso del aire, el proceso del agua, de lo líquido, el proceso eh, de lo sólido que hoy vemos en la tierra manifestado ante nuestros ojos humanos, como los reinos mineral, vegetal y animal. Y que en nuestro proceso de desarrollo humano, esos reinos también se han formado, así como nosotros hemos también recibido de ellos en nuestra configuración fuerzas como por ejemplo esas manifestaciones de las estrellas móviles, de los planetas, que están manifestados en mis órganos internos, contenidas sus fuerzas ahí, desde allí me donan una cualidad al alma. Pero también tengo toda esta configuración externa, donada por todas las estrellas de las constelaciones del zodiaco y las jerarquías espirituales que le pertenecen. Y entonces he sido configurado desde la cabeza hasta los pies por las estrellas, por las jerarquías espirituales, por las fuerzas cósmicas. Soy polvo de estrellas realmente. Y por ese solo motivo, para empezar, ¿por qué dudar de nosotros? ¿Por qué no tener la confianza en que sí podemos? Entonces, cada uno de estos fuerzas y estos reinos, yo tengo de ellos leyes y tengo obviamente lo mineral en mí. Tengo leyes de ellos en mí, en mi esqueleto, en mis dientes, en todo lo mineral que me configura lo más sólido que yo tengo. Me da sostén, me permite ejercer la gravedad, sentir la gravedad y sostenerme en esta tierra. Pero tengo también las leyes de todo lo vegetal en mí
Esas fuerzas que son las fuerzas de la vida, las fuerzas de la regeneración. El mejor ejemplo de los ritmos lo tengo en la naturaleza. Esos procesos de esas fuerzas que me llevan a ir en contra de la ley de la gravedad y que habitan en todos mis procesos vitales, en mi respiración, en mi capacidad de generar calor, en mi nutrición, en mi mantenimiento, en mi capacidad de eliminar o de crecimiento y reproducción. Eso me da la vida. Y tengo las leyes del reino animal en mí y las puedo ver en mi movimiento, las puedo ver en mis órganos interiorizados. Me dan la capacidad en esta interiorización que ellos han hecho y que yo también la tengo, de sentir, de tener el sentir emociones en el reino animal básicas, como son la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, el dolor. Ellos tienen ya algo que los animó, una conciencia despierta y tienen necesidades y deseos e instintos y tienen ese sentir del movimiento del alma entre la simpatía y la antipatía. Y yo también lo tengo. Yo también comparto todo esto. Pero yo soy, tú eres, nosotros somos seres humanos. Seres humanos con este calor primigenio manifestándose espiritualmente en cada uno de nosotros. Esa manifestación del calor primigenio espiritual está en mí, en mi yo. Mi yo se manifiesta a través del calor, ese yo soy, ese yo que me lleva a ser capaz de erguirme, de hablar, de pensar, de tener una comunicación con un interés particular hacia el otro, de saber escuchar, de discernir, de reflexionar, de ser capaz de hacer un juicio correcto, de ser capaz de decidir, de transformar, de desarrollarme y llevar pasiones a sentimientos, impedimentos a oportunidades, de desarrollar virtudes altamente espirituales, como son el amor, el perdón, la compasión, la paciencia, la perseverancia, la fidelidad, la gratitud, la serenidad, la paz interior, la empatía, la devoción, la ecuanimidad, el altruismo, la cortesía, la verdad, el coraje, el ser meditativo y ante todo, una de las virtudes más grandes que tenemos los seres humanos, la libertad. Una libertad que a veces cuesta, una libertad que lleva algo incorporado en ella, algo que no nos gusta, algo que nos molesta, que nos pase. Pero sin esa posibilidad no tendríamos tampoco la libertad. Y es la posibilidad o la seguridad de que cometeremos errores, seguramente. Y que los errores entonces serán la oportunidad de aprender a algo nuevo, la esperanza de que a través del error yo podré aprender. Y que la culpa no será necesaria, sino solamente para decirme lo que no debo volver a repetir, pero para nada más. De que no puedo pretender ser perfecta, porque entre más perfecta pretenda ser, menos humana puedo ser. La pretensión de ser perfecto es de lo más duro que tenemos nosotros los seres humanos, porque no es posible serlo, porque no somos seres concluidos, porque no estamos terminados, porque estamos en desarrollo continuo y esa es la libertad. Y ahora quiero que imaginemos algo, por ejemplo, quiero que nos imaginemos solamente en esas fuerzas suprasensibles que les he dicho, porque estos son fuerzas suprasensibles. La materia es solamente esto que vemos, todo lo demás es suprasensible. No lo podemos pesar, tocar, cuantificar, ni medir. Entonces, todas esas fuerzas son fuerzas espirituales, las leyes son espirituales. Mi alma, mi espíritu, ese es mi núcleo perfecto. Y ahí, miren ustedes cómo es interesante.
Cuando yo soy solo un ser espiritual y no tengo esta materia todavía, esto que me da la corporalidad, no hay nada de género ni de sexo. No, somos un todo, somos una unidad. Y nacemos aquí en la tierra con una corporalidad y elegimos cierta forma de corporalidad. Y cuando elegimos esa forma de corporalidad y nacemos, en los bebés tampoco hay diferencia entre lo femenino y masculino, solo lo tienen la corporalidad. ¿Sí ven? ¿Sí se dan cuenta? Eso solo está en la corporalidad, pero no hay una diferencia en el alma del bebé o de la bebé. Eso es muy interesante pensarlo. Somos iguales en lo anímico espiritual. Y poco a poco vamos creciendo, vamos caminando en la tierra y esas diferencias se van pronunciando poco a poco más, obviamente. Y luego en la ancianidad, en la muy ancianidad, parecen otra vez disolverse un poco y parecen querer volver otra vez a la unidad. Entonces podemos quizás hacer un pensamiento más elevado, en donde podamos decir, wow, en realidad entonces es algo más elevado, ese principio femenino o ese principio masculino. Eso yo puedo verlo mucho más allá de lo que vemos solo corporalmente. Y entonces puedo decir que desde esta cosmovisión no tomamos esto que yo les he contado, que somos en lo sólido, en lo corporal, y cómo este núcleo anímico espiritual debe tomar lo corporal durante todo el proceso de los primeros años para encarnar en la tierra, y luego, lógicamente, va a escarnar de la tierra. Pero en ese proceso de encarnación en la tierra, en lo corporal, ese núcleo anímico espiritual no se comporta igual en ese tomar lo corporal en lo femenino y en lo masculino, porque lo hace de manera diferente. Y eso es muy especial, porque en lo masculino el núcleo anímico espiritual se sumerge con mayor fuerza en lo corporal y en lo femenino lo hace de una manera mucho más liviana y suelta. Y eso ya hace que nosotros tengamos unas cualidades diferentes de hacer en la tierra, de pensar, de sentir. Esto marca observaciones muy diferentes y eso lo podemos ver tan evidente cuando nos vemos a nosotras mismas y miramos también a ellos. Uno lo puede ver incluso desde el punto de vista de la fisiología de la célula. Y uno puede ver esta célula, óvulo gigante, redondo, esférico y cósmico, ¿no? Que parece increíblemente, no parece, es la célula más grande de nuestro cuerpo, del tamaño de un alfiler. Es la única célula que podemos ver con nuestros ojos. Y vemos el espermatozoide y vemos una cabecita pequeña con una colita y vemos movimiento y vemos cómo tiene una dirección porque él tiene un objetivo claro y hacia allá va y allá está el óvulo en esa quietud y en ese reposo. Y podemos hacer una imaginación de esto tan bello y entonces desde ahí ya comenzamos a ver estas cualidades de un principio femenino y un principio masculino. Y vemos entonces, en este caso, obviamente a esa Eva madre de todo cuanto vive, y vemos cómo tenemos esta naturaleza física tan lunar, pero tenemos una naturaleza en la organización vital etérica muy solar. Pero nosotras, con esta cualidad que le voy a llamar la cualidad del ánimos, decimos nosotros, que es diferente a la cualidad masculina del ánimo. Y esta cualidad que nos lleva a tener además como una sensibilidad,
una capacidad de ser receptivas, de escucha, una capacidad de ser muy Venus, de acoger, de cobijar, de querer armonizar con el amor. Pero también, obviamente, tenemos que desarrollar esa capacidad más Marte que nos conduce y que tenemos a esa fuerza, la fuerza de expresar lo que pensamos, la fuerza de expresar lo que sentimos, de hablar con la palabra correcta, de que se escuche nuestra voz, pero siempre primando el amor y el calor en nuestro corazón. Y entonces nosotros sabemos que en la unidad, y miren esto tan interesante desde la cosmovisión antroposófica, que la unidad lo es el todo y nosotros somos el todo, tanto lo femenino como lo masculino. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos esta configuración en lo, como principio femenino, pero yo porto en mí, la organización etérica vital, porto cualidades de lo masculino, porto ese masculino en mí. Y el masculino en su configuración en una vida terrenal es esta configuración masculina, pero en su organización vital, etérica, tiene el principio femenino. Al final somos una unidad. Al final tenemos esa complementariedad en nosotros mismos también. Obvio que con el otro también, pero en nosotros mismos también la tenemos. Y por eso es que cada uno de nosotros, y para mí era muy especial poderlo expresar en este día, es tan importante que nosotros podamos vernos a nosotros con tantas cualidades de ese principio femenino, pero también con la fuerza que tenemos para desarrollar esas otras, que también lo debemos desarrollar de lo masculino en nosotros y viceversa. Entonces nosotros tenemos con este ánimos la capacidad de tener una gran fuerza de iniciativa, de obrar en el mundo, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra profesión. Tenemos la capacidad de, si hemos desarrollado ese ánimos correctamente en un camino espiritual, tenemos una gran capacidad de pensar, de un pensamiento claro, de una cualidad de gran calidad de la concentración, de ser capaz de objetivizar nuestros sentimientos. Y esto es algo que nosotros creemos que no tenemos. A veces nos creemos que no manejamos muy bien la vida del sentir, pero no, sí tenemos esa capacidad de manejar nuestros sentimientos, aunque parezcan a veces incontrolables, siempre y cuando hayamos podido trabajar allí en ese ánimos, espiritualmente en ese camino interior. Y tenemos capacidad de comprender al masculino y tenemos capacidad de ponernos metas, de formularlas y de hacerlas y de tener un leitmotiv, de determinar proyectos y llevarlos a cabo. Tenemos la capacidad de discernir, tenemos una gran capacidad creativa, pero también de discernir de lo real y de lo no real. Somos una fuerza, una antorcha con la cual podemos iluminar nuestro interior. También podemos apagar eso en nosotros. Eso también se puede vencer, desvanecer o aniquilar. Confiamos los que estamos aquí, obviamente, que eso no sea el caso, pero si en algún momento llegamos a dudar de que en realidad nosotros tenemos todas estas fuerzas en nosotros, tenemos que ser capaces de volver a hacer ese despertar de todas estas fuerzas que nosotros sí podemos, sí o sí trabajar. Nosotros tenemos que ser capaces de cultivar en nosotros todas estas fuerzas. Y se pueden cultivar, obviamente que sí. Nosotros tenemos que ser capaces de darnos cuenta si tenemos una dependencia exagerada, si tenemos falta de ritmos, si tenemos, cómo es que nosotros tenemos que pensar cuál es el papel de nosotros
en esta sociedad, en esta humanidad, en este hogar, ¿sí? ¿Cómo podemos cultivar estas cualidades entonces? Ejercitando, por ejemplo, el compañerismo en las relaciones, ejercitando la escucha, ejercitando la ternura, ejercitando el ser capaz de respirar entre un interior y un ir al exterior, ejercitándonos en nuestro leitmotiv, preguntándonos qué quiero, qué es lo que yo quiero estar haciendo hoy día, quiero hacer con mi vida, qué quiero yo, ese yo soy, yo vivo mi vida o yo soy vivido por otros. Desarrollar esa búsqueda de un camino espiritual, cultivar la creatividad, por supuesto, y siempre tener en cuenta y la confianza plena en el yo superior, en nuestro yo superior. Obviamente tenemos muchos otros recursos de donde tomar y yo hasta aquí llego para darle en estos media hora que me tomé ahora la palabra a nuestra primera invitada. Con esto he querido hacer una introducción muy grande a que nos veamos como seres humanos, pero también para que comprendamos muchas de estas cualidades que tenemos y que nos complementamos entre los dos aspectos y los dos principios. Y espero que esto sea motivo de hacerse preguntas y de querer saber más y leer más o investigar más, que eso es lo que siempre queremos motivar en todo ser humano. Así que muy bien, hasta aquí vamos. ¿Alguien quiere, antes de escuchar a la primera invitada, decir algo? ¿Alguna cosa? Están muy calladitas, están muy juiciosas. Muy bien, pues nos vamos con nuestra primera invitada. Vamos a escuchar lo que ella nos quiera contar de cómo es que uno a veces cree no ser capaz, creer imposible lo que hoy es posible. Y vamos a escuchar entonces a, acuérdense de apagar los micrófonos si no van a hablar, por supuesto, y vamos a escuchar a Jacqueline Ibarra. Bienvenida, mi Jackie. Heroína, sí o sí, aquí estamos todas somos heroínas, obviamente. Definitivamente, para mí tenerte en este Zoom hoy, Dios mío, es algo que no todavía, pues, me conmueve mucho. Y escucharte. Tienes la palabra, querida Jackie, y vamos entonces aquí, yo te voy a poner aquí en anclaje. Muy bien, Jackie. Tienes la palabra, micrófono abierto y te escuchamos. Bienvenido. Hola, buenas noches para todos o buena tarde. Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Jacqueline Ibargüen, colombiana, y quiero que sepan que soy la heroína de mi vida, de mi propia historia. Y te dirás de pronto, ¿por qué te crees que eres una heroína? Pues ya a lo recorrido de mis 50 años, ya por cumplir, tú no te imaginas las batallas que me ha tocado librar. Y más que para ser heroína, creo que he sobrevivido a muchas batallas. Y te diré una de ellas que yo creo que ha sido la batalla más grande de mi vida, poder superar el abandono. El primer abandono que fue el abandono de mis padres, más que de mis padres, el abandono que a mí más me ha dolido en mi vida fue el abandono de mi madre. Pero más que abandono, es algo que como que tú no le interesas a esa persona, siendo la primogénita de mis hermanos. Pero bueno, dentro de lo que
para mí fue algo mal. En total no fue un abandono. Yo digo que ese era el camino que me tocaba, porque igual no fui abandonada del todo. Me acogieron unas personas que fueron padre, madre y hermana. O sea, a pesar del abandono, tuve un hogar que de pronto no lo había podido tener con mis padres biológicos. Y una abuela que fue la mujer a la que más admiro en mi vida ha sido mi abuela. A pesar de que no estuve mucho tiempo con ella, pero las enseñanzas que me dejó esa mujer fue grande. Bueno, ese fue mi primera batalla. Aún tengo recuerdos desde muy niña y yo sé que fue algo difícil. Hasta ya mis 14 años, a mis 14 años empieza la historia de mi vida. Después de superar ese abandono, Dios fue añadiendo una semilla a mi vida y fue el tener a mi hijo. Sí, fui una niña con un niño en sus brazos y en su regazo. Un gran tesoro que vino a transformar ese dolor que yo sentía de no ser amada por mi madre. Y yo quise transformar eso. Quise hacer algo diferente a lo que no hizo mi madre. Y me aferré a esa gran semilla. Y bueno, y más que se fueron sumando y sumando y sumando esas semillas, hasta ser 6 semillas, 6 grandes tesoros en mi vida. Y lo bonito de esa historia es que aquí, en este espacio en donde estamos, hay personas tan importantes que hicieron parte de ese proceso en mi vida. Cuando llegó la sexta semilla, estaba en casa de alguien que después irán a conocer, que fue una parte muy importante en mi vida y lo que vivimos en ese corto tiempo. Mis hijos vinieron a transformar ese dolor que yo sentía al ser abandonadas y dije, yo quiero ser diferente a mi madre. Y hemos pasado por dificultades que solo Dios, y yo soy una persona, me considero una persona espiritual, porque Dios siempre está en mí, en mi boca, y yo, Dios por delante y Dios por todas partes. No sé cómo lo tomarán, pero pues sin Él, no, humanamente posible no hubiera sido. Que Dios coloca eslabones para ese recorrer en nuestras vidas es algo importantísimo. ¿Qué les digo yo? ¿De dónde saqué las fuerzas para este camino hasta al que estoy en estos momentos? Han sido mis hijos. El motor ha sido mis hijos. El siempre de tener la fuerza y no me voy a dejar vencer y yo no quiero hacer esto y la responsabilidad. Siempre el sentido de responsabilidad. Y bueno, algo que resalto en mí es, a pesar de todo, no tener miedo. Nunca he tenido miedo en ninguna de mis batallas. He enfrentado, no sabiendo lo que se viene, pero siempre con la confianza de que voy a poder.
no tengo miedo y el miedo no me va a paralizar, porque yo digo, si fuera sido por miedo, no estaríamos en donde estamos en estos momentos. Y voy a ir resumiendo un poco mi historia, porque si no, no terminaríamos hoy. Ya, otra parte importantísima fue el haber conocido a este ser que nos ha invitado a tener esta charla. Eso ha hecho de que sea una heroína también. Ella es una heroína para mí. Estas dos personas que estuvieron antes en mi vida, en este proceso y en este largo recorrer, doña Luz Miriam, usted ha sido una persona muy importante en mi vida, que 20 años lo dicen todo. Con la persona anterior a la que nombré fue corto, pero fue algo importante. Conocemos nuestras historias y son casi parecidas. Y no solo doña Luz Miriam, su familia, su madre, o sea, me faltan palabras para expresar todo lo que fueron ellos en mi vida en este transcurrir. Cuando yo conocí a doña Luz Miriam, mi hijo menor tenía solo 6 meses. Eh, o sea, ellos me acogieron en su seno familiar. Y yo decía, yo tengo 2 casas. A pesar de no tener tantas cosas, de tantas carencias, yo siempre decía, yo tengo 2 casas, una en la que vivo y otra en la que duermo. Siempre con la esperanza de que Dios estaba cuidando mis niños. Su padre ha sido un padre ausente, pero siempre han estado acompañados. Siempre ha habido gente a su alrededor. Yo tengo mucho que agradecer a demasiada gente que Dios coloca en el camino. No soy una persona estudiada, no sé cómo ella dice que soy tan inteligente, los estudios no los he tenido, pero sí he tenido la enseñanza de la vida, la universidad de la vida. He pasado por la universidad de la vida. Y por último, Xiomara, te agradezco tanto porque eres como mi hermana. Ahí estabas para escucharme. Mucha gente estuvo allí. Mis hijos, quiero decirles que yo crecí con mis hijos, jugué con mis hijos. Yo puedo decir que disfruté de mis hijos a pesar de que tal vez no tenía el tiempo suficiente, pero sí disfruté de ellos y ellos disfrutaron de mí. Yo me levanté, me crié con mis hijos, en pocas palabras, desde los 14 años. Y bueno, el hecho de que hoy estemos aquí, estamos en estos momentos en España y es con la fe y la confianza de que lo podíamos lograr, de que hay un ser maravilloso, de que todo lo alinea. El proceso ha sido difícil, pero aquí estamos. Y siempre la consigna ha sido ser unidos. La unidad es un valor inmenso. Con la unidad podemos lograr muchísimas cosas. De lo que nombraba doña Luz Miriam ahora, la unidad, esa fuerza interior de yo puedo y transformar. Tenemos limitaciones de muchas cosas, pero podemos sobrepasarlas. Podemos pasar esos obstáculos. El poder jugar con mis hijos ha sido el fruto más maravilloso que yo tengo. Hasta jugar fútbol y decir, mi hijo, no juegues mamá, mamá, no juegues más. Ponte a pensar, te lesionas y ¿quién nos va a dar de comer? Su preocupación era,
Mira, es que mamá es la que paga el alquiler, mamá es la que paga la comida, mamá hace todo. O sea, yo me siento una heroína y mis hijos me lo hacen sentir. Soy una heroína, mujer, tú puedes hacerlo. No te limites. Mi limitación de pronto fue el no haber estudiado, pero tuve otras enseñanzas más valiosas, las que no me dio mi madre, pero que me la dieron otras personas que estuvimos siempre allí y estuvieron siempre para ayudarnos. Y tenemos demasiado que agradecer a la familia Triviño y a la familia Hernández, que es la doctora Luz Miriam Triviño y la señora, la gran señora Virginia Hernández, que la admiro grandemente, grandemente. Y les agradezco por este espacio. Esta soy yo, alegría, fe, el respeto, porque trato de guardar el respeto y creo que hasta ahora esa es una de los baluartes que más deberíamos de inculcar, el respetar al otro. Y sobre todo lo más hermoso es poder llegar a amar sin condiciones y sin juzgamientos. Espero, mujeres, que esta es una charla especial para nosotras, que pese a cualquier circunstancia, siempre tengamos la confianza en que podemos transformar cosas. Total. De verdad, me siento tan emocionada que estoy, estoy es con las lágrimas tratando de no soltarlas. Gracias, Jackie. Gracias. Agradecer en gran manera. Ustedes no se imaginan el privilegio tan grande, el poder encontrar este mensaje a esta participación. Les agradezco de corazón y que Dios les bendiga grandemente a cada una de las personas que están conectadas. Gracias, gracias. Jackie, Dios te bendiga a ti también y podemos, yo creo que no hay nada más que decir, esta confianza plena que tú siempre has tenido, esta fe inquebrantable que siempre te he conocido, esa sonrisa y esa alegría que definitivamente brindas a todo ser humano que está a tu lado, que tanto te he dicho muchas veces que extraño profundamente y tantas cosas maravillosas que te hacen única y te hacen una heroína, sin duda. Muchas, muchas gracias. Aquí el chat lo puedes estar leyendo. Pues si quieres, ahí te están escribiendo y si no, yo después te voy a escribir. Y Jackie nombró a alguien aquí y dijo que era una persona que ha Ay, sido como también este ángel en la vida de Jackie. De modo que vamos a darle la bienvenida a ese ángel también de sí, Jackie, que nos va a contar su historia de heroína. Bienvenida, Virginia Hernández. Un gusto, un honor tenerte en este Zoom, querida. Es tuyo el Zoom y te escuchamos. Respiro profundo porque estoy que lloro. Bueno, muchas gracias por esta invitación, Luz Miriam, y gracias a todos por participar. Y Jaquicita, de verdad, conmovedor porque eso fue mutuo. Entonces empiezo, me presento, vivo en Bruselas, hace 22 años estoy en Europa. Em, Retomo el momento en que encontré a Luz Miriam, que fue el 2000, porque ella sin saberlo como Jaquicita llegó, o sea, fue como una luz y como una esperanza llena de color, porque ella no sabía por qué me urgía realmente entregar como esa labor de artista. Soy artista y escritora y mi nombre artístico es Luna Rosa en homenaje a la primera galería que fue donde inicié mis alas de libertad. Entonces,
realmente yo me atrevo hoy a decirlo porque en ese tiempo pues uno sufre de vergüenza, porque la sociedad te inflige realmente como quédate callada, qué van a decir, la familia siempre pues tan tradicional, igualmente hay esa presión. Entonces yo guardé un secreto por muchos años y fue un matrimonio forzado en 1988 por un gremio de poder y fue un fenómeno social que existió en mi ciudad, en Cali, pero muchas guardamos silencio y todo esto resultó, o sea, en un libro que logró como liberarme y sanarme, pero retomo el inicio, entonces muchos años estuve enfrentando el peligro, la muerte, fue durísimo porque siempre yo intentaba escaparme y me hacían regresar. Entonces, finalmente lo logré y unos ángeles que llegaron a mi vida fueron los del restaurante que estaban al frente de la galería y ellos fueron como la salida, pero todo fue en secreto. Yaquisita era mi ángel porque ella sin saberlo no conocía toda esta historia. Con su presencia me protegía de la violencia doméstica que yo vivía, pues que este personaje llegara allá a la galería y ella era como un alivio, no lo sabía, entonces fue un apoyo mutuo y al llegar los Miriam dije, bueno, hay una luz, hay una salida, bueno, entonces logro huir, tengo mis dos hijos que también como Jaquisita dice fueron mi motor y mi luz, porque yo dije, en medio de tanta tormenta, porque fue una violencia terrible y en ese tiempo no habían leyes que te defendieran, no había como los derechos que existen hoy y actualmente Bruselas es impresionante porque hoy soy militante precisamente para como que se proclamen esos derechos y ayudar a otras mujeres precisamente a liberarse. Entonces logré huir. Fue durísimo porque pues obviamente la familia te juzga y llegué a París con poco dinero. Obviamente es distinto cuando visitas París y otros cuando ya llegas con 450 euros en el bolsillo precisamente para abrir camino. Y yo decía, yo tengo que crear mi vida en otra parte porque es que no era posible y como digo yo, sin olor a muerte. Entonces tenía que ofrecerle a mis hijos una vida distinta. Yo tuve, afortunadamente, me eduqué en el liceo francés y eso fue otra puerta, precisamente para ir más allá y buscar alternativas, porque a veces nos quedamos ahí enfrascados en una situación y no vemos como, o sea, no salimos de la zona de confort. Entonces, ¿qué sucedió cuando yo llegué a París? No conocía a nadie, o sea, no tenía realmente amistades y dije, no importa, o sea, es cuando ves la muerte, tú dices, y eres mamá, y fuera de eso tu familia también está amenazada, pero no lo saben, entonces tú dices, pues me tengo a mí misma. Entonces, yo le digo a esta fuerza interior, le digo una fuerza universal, porque bueno, hay tantas religiones, pero yo creo más en ese poder grande que te va abriendo camino. Entonces, recuerdo por ejemplo, tuve 3 meses durísimos porque era buscar primero dónde hospedarte. Decía siempre tres cosas: nunca seré mujer fácil, nunca tendré que, porque siendo colombiana, sufres el estigma en el extranjero, ya viviendo y como mujer migrante, precisamente de hacer cosas turbias, pues con la droga, porque es así, te hacen propuestas. Y tercero decía, no voy a vivir en la calle jamás. O sea, es llegar de dejar tu casa, tu familia y llegar a abrir puertas con lo que tú eres, con tu esencia, como decía Luz Miriam ahora, en esa parte nuestra interna. Entonces tú eres una fuerza, no eres ni hombre ni mujer, eres una fuerza y de ti depende. Entonces recuerdo que los 3 primeros meses fueron durísimos porque el frío, el invierno, las caminadas, 8 horas diarias buscando, yo decía, ¿qué puedo hacer? Y fue el arte mi herramienta, como la escritura, como mi salvavidas. Entonces recuerdo que me quedaban solo 100 euros y pagué un hotelito en el 11, en el barrio 11. Y un día me fui a caminar. Y entonces esa semana solo me alcanzaba para una baguette. Viví una semana con una baguette y agua. Perdón porque es duro. Entonces, eso para mí después fue como un ayuno y me fui a Notre Dame. Yo dije, me voy a ir a Notre Dame a hacer como una oración porque algo tiene que salir. Y pues nunca has pasado las hambrunas, pero tú tienes esa meta al frente. O sea, era más mi fuerza y decir, yo soy una heroína, una superviviente y tengo que lograrlo. Y entonces tenía que utilizar como técnicas para precisamente no devolverme, porque devolverme era morirme
y tenía que arrancarle a mis hijos a ese gremio y a ese entorno tan agresivo y tan violento que padecimos. Entonces, recuerdo que antes de llegar a Notre Dame, se me acerca un señor, es que no se me olvida él, y me pasa un pedazo de pan, imagínense. Y yo decía, ay, qué hambre, qué hambre. Y entonces me dieron ganas de darle un mordisco al pan cuando me dice, me le coge la mano y me dice, señorita, pues en francés, levante la mano. Y cuando levantó la mano, llegaron gorriones por todas partes y yo decía, ¿esto qué es? Me decía, levante la mano. Entonces cerré los ojos y les digo la verdad, yo escuché como, así como nutro a los animales, así nutro a mis hijos. Y fue como un booster, como una fuerza, y dije, esto es una señal. Y me volvió a pasar otro pedazo de baguette. Imagínense las hambrunas, o sea, uno ahí con hambre pasando por las panaderías y viendo uno, pues, cómo haces. Entonces ahí descubrí que en las situaciones más difíciles, tú en la supervivencia encuentras una fuerza que es tan grande, no sé cómo decirles, es como un motor, como un renacer, como un fuego interior que hace que tú dices, o echas para adelante o mueres, o sigues con tu meta o desistes. Entonces, a veces no creemos en esa fuerza interior que tenemos, es verdad. Entonces, me fui caminando, ya me regresé, pero como con una fuerza gigante y me acerco a un restaurante español porque dije, ay, no, pues ahí voy a decir que recibo gente, que si lavo platos, en fin, uno, o sea, busca empleo, ya no con esos prejuicios de Colombia, pues de, ay, no, el que dirán eso no importa, o sea, uno se despoja de todos esos condicionamientos sociales y familiares y el señor me empieza a hablar como buen paisa, o sea, me dio mucha risa, me dice, caleña, ¿cómo así? Y me dieron un plato gigante, me acuerdo una bandeja paisa con jugo de maracuyá, que es mi jugo preferido. Yo no comía carne, pero obviamente, ¿cómo vas a rechazar? Y yo fui comiendo y él me iba explicando con la esposa, yo se administraba en el restaurante y me dieron claves cómo sobrevivir en París. Imagínense, hay un París de migrantes donde uno sabe dónde comer con 5 euros y repetir, donde tú puedes comprarte tu ropa. O sea, es impresionante porque descubres el otro lado de la vida. Entonces, para resumirles, eh, fui saliendo adelante encontrando las personas. Me dijeron en un parque, que esa fue otra señora Ángel, me dice, usted tiene como una señora gringa, me acuerdo, me dice, usted tiene como la pinta, usted puede ser una niñera chic. Y yo dije, ah, sí, entonces me fui donde las monjas españolas en el Rue de la Pompe, en París 16, y cómo les parece que ahí llegó otra señora que me contrató, pero eran tan lindas estas señoras porque ellas me apoyaban y me decían, usted no es niñera, usted va a salir adelante. Entonces ven tu esencia y poco a poco vas encontrando como esas personas que llegan. Es impresionante porque me hospedaron, me acogieron, no me conocían y así voy encontrando personas y termino un día en el parque el Champ de Mars. En el 2003 fue la primera intervención defendiendo las niñeras que eran de varios países latinoamericanos, no hablaban el francés y esa fue mi primera intervención. Y me doy cuenta de dos cosas también, pues para no alargar tanto, que cuando tú eres víctima, mi mayor desafío, mi mayor, como yo decía, la tarea que tengo que hacer es romper de mi generación el haber sido víctima, el haber vivido violencia doméstica, violencia económica. Yo tengo que romper ese ciclo y lo voy a hacer por mi madre, por mis abuelas, por mis ancestros y me impuse esa meta de vencer el victimismo, que es como una enfermedad. Y segundo, logré ayudar a otras mujeres, empecé así y fui progresando. En el 2007, en mi casa en el sur de Francia, ya me fui al sur de Francia, ya fui encontrando trabajo de traductora y es como un proceso, pero vas encontrando esas personas y sincero, o sea, sincero dinero, es que, y después encontré el trabajo, o sea, si ven, todo va llegando. Entonces, como dice Yaquisita, es no tener miedo porque las cosas van llegando. Entonces, yo he optado por decretar y he ido como escalando porque siempre decía meta por meta y siempre la humildad porque uno, como decía un amigo, de orgullo no se come. Y es verdad, a veces la soberbia, el a veces que yo escuchaba en Colombia o a veces escucho acá, usted no sabe quién soy yo. Yo digo, eres un humanoide como yo, porque en medio de las circunstancias todos somos iguales, somos una misma fuerza y somos hilos y estamos conectados y somos un medio. Entonces,
finalmente todo este proceso hace que descubro igual la violencia migratoria y la violencia laboral. Hay mucha violencia hacia los migrantes porque son explotados, abusados. Es impresionante y descubro esta otra cara de la moneda y pues intervengo. Denuncio varios casos que vi porque, o sea, unos a veces es cómplice de injusticias y yo no puedo descansar porque como lo he vivido, sé lo que se siente. Entonces, al denunciar, no solo te empoderas, sino que te liberas, te vas liberando como de esas cadenas del pasado, porque yo fui como tejiendo mis alas de libertad, así se llama la trilogía, Alas de Libertad sin Victimismo, porque al final estás tejiendo tus alas hasta decir, ¿qué tengo que hacer para por fin respirar libertad? No es porque te vas a otro país, arrastras todo. Si tú no te sanas, si tú no logras superar el miedo y empoderarte, entonces en esa medida que fui ayudando a otras mujeres, en el 2007 mi casa en el sur de Francia se volvió un refugio. Empezaron a llegar porque creé una asociación Colombia Artística para vencer el racismo hacia el artista latinoamericano siendo artista y los prejuicios, porque era terrible. O sea, yo crecí en un entorno francés, pero en Francia era otra realidad. O sea, nos vendieron, ay, qué lindo, la libertad, la fraternidad, y resulta que ya en el campo de acción es la batalla. Pero eso todo es aprendizaje para llegar a cada sitio. Es como que cada etapa te va llevando a la siguiente parada. Después encuentro a un belga, porque hoy pues vivo en Bélgica y, pues ya logré instalarme pues ya como con mucho, después de mucho atravesar océanos y enfrentar dragones y dragones y dragonas. Entonces Philip se unió a mi causa y terminamos ayudando a las mujeres latinoamericanas y defendiendo, uniendo países por medio del arte. Arte sin frontera ni barreras. Entonces el arte de nuevo ha sido mi herramienta. Yo siempre pinto, cuando siento algo pinto y me libero. Soy arte terapeuta también. Y entonces la escritura, empecé a escribir en una cava donde me explotaron, ¿se imaginan? Una abogada y un gerente como decir, de una empresa de electricidad, y explotaban tantas mujeres allí que es impresionante cómo es posible que eso suceda y la gente no haga nada. Entonces, en esa cava empecé a escribir el primer libro, que esa es otra parte que la escritura permite como sacar las cicatrices del alma. Es como que por fin y logras perdonarte, reconciliarte, y es como la redención, pero consciente de todo ese pasado, porque es que yo decía, pero ¿por qué un hombre tiene que dominar tu vida y tienes que quedarte en silencio porque el que dirán, etcétera? Y la gente no se imaginaba todo esto. Yaquisita y Luz Miriam se dieron cuenta después, y inclusive muchas amigas y muchas personas, porque obvio, pues es fácil juzgar, pero nunca estar en como digo yo, en tu ropa. Entonces, en conclusión, la escritura, o sea, el arte ha sido para mí una herramienta para sanar y salir adelante, inclusive cuando no tenía nada. Imagínense que un día, haciendo un experimento en el sur de Francia, me fui a Mónaco a pedir trabajo y encontré de traductora. Me metía en las oficinas de los abogados, pero así, ay, hola, ¿cómo estás? Es que es algo urgente. Y llevaba mis cuadros en bolsas de Carrefour. ¿Se imaginan? Yo en Mónaco con 2 euros en el bolsillo, pero pues ya logré un apartamento y los abogados me compraban las obras. Entonces el arte siempre ha sido esa herramienta para salir adelante, y me decían, usted tiene una fuerza, que nos vendió los cuadros y se los entregaba en los jardines de Mónaco, ¿se imaginan? Entonces descubro en este principado otra faceta de cómo es valorada la cultura, y empecé a exponer, empecé a hacer como mi trayectoria, pero todo tocando puertas. Entonces lo segundo es nada de prejuicios porque dicen, ay, no, es que no soy capaz, no, es que qué me van a recibir allá, todo es posible. La gente a veces descubre tu valentía y tu osadía, entonces es tocar puertas porque ¿qué puedes perder? Un no para mí es un desafío. Entonces me volví temeraria, heroína, campeona en romper prejuicios y seguir adelante. Entonces no hay impedimentos. Me decían, Madame, c'est imposible. O sea, señora, es imposible. Y yo decía, ¿qué? Me daban como un motor. Yo decía, lo imposible lo vuelvo posible. Entonces, cuando encuentro a Philip, pues Philip también, o sea, es un grandulón, y resulta que terminamos guerreros los dos. Nos hicimos amigos hasta de la policía, en fin, eso fue maravilloso. Y un día le dije, ¿sabes qué? Yo ya terminé acá,
mi labor y me voy para tu país. Y me dice, pero tú no conoces a nadie. Y le dije, me importa un pepino. Si pude en París, entonces le dije, no tienes que hacer nada. Vendí 2 cuadros y llegué a Bélgica. Bélgica es un país maravilloso. Yo le digo a Bélgica El Dorado, porque desde que puse el pie encontré apartamento en 3 días, he hecho miles de cosas y este país tiene todo para hacerte formaciones, no hay edad. Con canas encontré trabajo con el Estado, he estudiado, he hecho muchas cosas porque es un país que hace todo para que el ser humano tenga como su realización. Entonces de repente encontré otras mujeres en sororidad y chicos igualmente, entonces terminamos todas apoyando, denuncié la violencia laboral, es el tercer libro. En el gremio cultural también hay mucha violencia, pero entonces finalmente dejé de ser víctima y por fin saqué mis alas. Entonces es maravilloso porque es en el valorarse, en el respetarse, el aprender a poner límites, porque a uno le dicen en Colombia, mi amor, no digas nada porque es mala educación, tienes que ser decente. Entonces uno trague y de esos años de silencio, inclusive aguantando violencia laboral, tuve 5 nódulos en la tiroides y se imaginan, o sea, el cuerpo es todo psicosomático. Entonces, para la salud mental, física, espiritual, primero escucharse, quererse, valorarse y los impedimentos son estrategias para uno ser más fuerte. O sea, desconocemos cuando no tenemos nada. Imagínense, nos despojan, por ejemplo, en esa violencia tan dura que viví. Finalmente me dejaron en paz porque obviamente, pues Europa hay muchas leyes y acá si no juegan con intimidación y corrupción, puede que exista en muchos países, pero en este caso yo digo, son tantas las pruebas que no dudamos de nosotras, de nosotros, porque los hombres igualmente, encontré también hombres violentados por mujeres. Entonces, no solamente es empoderarse, terminó siendo una labor, una misión. Qué triste decir que tuve que pasar por todo eso para llegar a esto, pero hoy estoy feliz, contenta, sobre todo la paz espiritual, la paz interior y poder decir, acá estoy. Mis hijos, les ofrecí una educación acá distinta, seguridad, tranquilidad, no estar uno mirando siempre para atrás a ver quién te está siguiendo, quién te está intimidando o amenazando. Y pues ya mi familia está casi toda acá. Entonces, ha sido un recorrido y sobre todo lograr tú por mérito, porque como les decía, cuando te despojan de todo, estás en otro país, no conoces el código cultural, estás sin tu casa, sin tu familia, sin el vecino, sin la tía que te puede ayudar, no tienes a nadie, entonces te tienes a ti. Entonces a veces te dicen, tú crees que vas a encontrar la felicidad en pareja o que vas a encontrar la tranquilidad con la familia o que vas a encontrar tu estabilidad en otras cosas y es mentira. Todo parte de adentro y después se refleja afuera. Eso lo hemos escuchado, pero es un testimonio verídico de que cuando nosotros logramos ese equilibrio interior, ya no llega violencia, ya no tienes víctimas. Por ejemplo, estuve hace poco en un departamento en Bruselas de grafitis y allí estuve de asistente de mis jefes y trabajando en estadísticas. Entonces, con todos estos hombres que trabajé, que los amo porque todos de diferentes nacionalidades, todos éramos casi 45 personas, poquitas mujeres. Logré reconciliarme con la parte masculina, que esa es otra cuestión. No es porque yo viví esa violencia y todas esas agresiones y tengo secuelas físicas, porque así fue, pero eso ya no cuenta porque hice las paces y logré esa parte masculina que, como dice Lu Miriam, logra ese equilibrio y amo a los hombres. O sea, con todos ellos, yo les digo, yo los amo, yo les digo mis muchachos, porque es que son divinos. Entonces, llegar hoy en día, por fin recuperé como mi dignidad, sola he reconstruido mi vida, logré como por fin tener como mi espacio, mi casa, que le digo mi crisálida, a las maripositas luminosas que he ido ayudando, así les digo, porque todas podemos tejer esas alas, como dice la filosofía Waldorf, las mariposas, y tengo una serie inspirada en Waldorf y en Rudolf Steiner, tengo varios libros de él. Ellas tejen sus alas siguiendo la luz del sol. En la noche no tejen, pero entonces todos estamos tejiendo nuestras alas, ya sea de sueños. Entonces termino con esta frase
y agradecida de verdad, Lu Miriam, por esta oportunidad de poder dar voz a todo esto y de hoy en día poder admitirlo sin vergüenza, de juicio ni prejuicios. Ya a mí no me importa que me juzguen o me digan, eso ya es más, o sea, me resbala. Esa es otra parte, no busco aprobaciones, no busco tampoco mendigo afecto ni cariño, aprendí a decir no, puedo estar sola y estar en paz, tranquila, y la felicidad viene en uno mismo. Entonces, termino con esta frase, lo más importante es canalizar un traumatismo tan duro porque yo no sé, yo le decía a Yaquisita, no sé cómo estoy viva, vi la muerte tantas veces que yo decía, fue una fuerza maravillosa que yo le decía a mi nanita, que es mi otra mamá. Tengo dos mamitas, mi mamita blanquita y mi mamita morenita, ambas se llaman Cecilia, y yo le decía, nanita, si no vuelvo, mi casa le queda a mis hijos. O sea, es una cosa terrible decir eso en Colombia y que no había protección. Cuando yo iba a pedir ayuda, me decían, pues, ¿quién la manda a vivir allá en esa casa, allá en ese super barrio? Eso, ¿cómo es posible? Vivas arriba, abajo, en un barrio, el que sea, ¿dónde está el apoyo al ser humano? En cambio, aquí no es así. Aquí, vengas de donde vengas, aquí interviene las leyes. Esa es otra cosa que me gusta, un sistema donde hay leyes, no importa la descendencia, el origen, ni barrios ni apellidos, intervienen de cualquier forma y para mí es importante una estructura donde la ley se cumpla, donde los derechos existan para todos en igualdad. Siempre fui humanista y eso se lo debo a mis padres igualmente, pero entonces, como les digo, canalizar ese traumatismo para ponerlo al servicio del bien común. Es así, porque esas enseñanzas hacen que otras personas sean un ejemplo y que sean tu ejemplo también, porque todas van siendo como un rompecabezas para lograr tu libertad, que dijo Luz Miriam, la libertad es nuestro tesoro más preciado, eso no lo conocemos, y nuestra integridad. Siempre digo, la dignidad no tiene negociación. Entonces hoy apoyo a varias personas, me llaman a dar testimonio de todas las cosas que viví, hasta agresiones sexuales en los trabajos, pero lograba confrontarlos porque no es posible que eso suceda, pero existe. Entonces allí intervienes también con otras mujeres. Entonces es eso, es tener esa fuerza, saber que la tenemos. Y de nuevo, muchas gracias. Somos todas y todos héroes y heroínas, así que muchas gracias por esta invitación y por permitirme decir las cosas, porque en la medida, hablábamos con una amiga hoy, que en la medida que tú hablas, sanas. Yo escritura para denunciar violencia, empoderarme y el arte para sanar como el alma y también ayudo a mujeres que que padecen burnout también. Entonces todo esto ha sido una enseñanza para ser motivadora y tejer alas con otras personas, con chicos igualmente. Entonces muchas gracias por esta oportunidad y espero encontrarme aquí con mis angelitas en Bruselas o en España donde ya quisita. Así que un abrazo y gracias. Gracias, Lili. Pues ya escucharon esta otra historia súper inspiradora. Heroína total, mi Virgin. Muestra los libros allí, muéstralos en la pantalla, Sí, tus hijos bueno, espirituales que te han este, ayudado a trascender todos estos dolores. este es mi bebé que aquí hay una señora que dice mariposita, yo soy otra mariposita, pero de esas con alas pues de águila. Entonces, este es mi obra, se llama Mariposa de un capo tejiendo alas de libertad y es una, digamos también, digámoslo, una denuncia de una sociedad que vive en apariencia porque fue un fenómeno social y nos tomaban como fachada para poder entrar en los clubes, en la sociedad, y muchas no logramos decirlo. Yo creo que fui la primera en denunciarlo. Entonces, es un recorrido de cómo me liberé. Entonces llego a París y digo, ¿y qué hago? Y cómo vivo? O sea, no me liberé de la violencia, pero encontré otra. O sea, entonces este es artista, sea un alien exitoso, pero no desde el ego, sino desde tu creatividad y cómo empecé, abrí mi otra galería desde cero. Yo, o sea, ya tuve tres, una en Liege y otra en Bruselas. Ahora tengo mi taller, donde es mi espacio sanador, es mi espacio mariposita y la mariposa es el símbolo. Entonces yo les enseño aquí, como digo, a los creativos emprendedores, cómo crear su actividad a partir de cero, con tu fuerza interior, pero también denuncio a los queridísimos colegas que son a veces patriarcales, qué pena decirlo, pero no conocía la violencia
en el gremio cultural, pero la superamos y con arte es otra herramienta. Y esta es otra obra que la amo porque fue mi jefa perversa narcisista, que fue una patología que descubrí porque me dio un burnout con el Estado y entonces cómo vencer su manipulación. Entonces, esta es mi herramienta para vencer el burnout y me invitan a veces a dar conferencias o testimonio porque en las empresas existe, entonces es como un desafío. Entonces, estoy haciendo más énfasis en esto, así que es mi trilogía de liberación y pues con mis obras en ella. Así que, Muchas de verdad, gracias. gracias. No.